Introduco brevemente questa seconda sessione. Come vedete nel programma continua la seconda parte, condizione giovanile e bisogni educativi. Avremo due relazioni. La prima di Juan Carlos Quirarte Méndez, che viene dal Messico con una ricerca sulla antropologia sociologica dall'Università Iberoamericana della Ciudad de México, e il titolo è proprio la condizione attuale dei giovani e i loro bisogni educativi. Juan Carlos è molto impegnato nel campo dell'accompagnamento dei giovani in difficoltà, tutta quella pastorale che i salesiani hanno nella frontiera con gli Stati Uniti. Poi introdurrò a suo tempo, dopo l'intervento di Juan Carlos, la professoressa Chiara Giaccardi, che condividerà poi anche la sua relazione. Ecco, diamo subito la parola a Juan Carlos sul tema che gli è stato assegnato. Juan Carlos, a ti. Hola a todos. Ahora va a ser en español, ¿verdad? Ya hubo en inglés, en italiano, en esta ocasión en español. Y mi más grande desafío va a ser hablar lento, porque suelo hablar muy rápido. Entonces este es mi más grande desafío, que claro, es difícil que rebase este otro, ¿verdad? Este tema tan amplio que cuando a mí me dijeron, vas a hablar de esto, pues me espanté. La condición actual de los jóvenes y sus necesidades educativas. Y mucho de mi formación, tanto principalmente como salesiano, de estar continuando estas historias de base en cada uno de los lugares donde me ha tocado trabajar, y también esa formación en la disciplina de la antropología, pues me hacen espantarme ante un título ¿verdad? De ahí entonces que voy a tratar de hablar svalio. Desde esta perspectiva, yo quiero hablar a ustedes, mirando precisamente que la realidad no podemos entenderla como un círculo donde es imposible que alguien se sitúe al centro y pueda mirar la realidad toda como si fuera equidistante y uniforme. El mismo Papa lo señalaba, ¿verdad? No es entonces así como un círculo la realidad, sino es un poliedro. Y yo podría situarme en uno de esos lados, ahí uno pequeñito, ¿verdad? Que les comento que me sentí muy entusiasmado cuando leía en uno de los escritos del rector mayor emérito, don Pascual Chávez, donde decía que tendríamos que situarnos en el desierto, en las periferias y en la frontera. Yo decía, caramba, estoy en las tres. Porque estoy en el desierto. Ciudad Juárez está precisamente en una zona geográfica desértica, mucho frío, mucho calor, mucho sol. En las periferias, porque son tres grandes oratorios que tenemos en las periferias de esta ciudad, y en la frontera. ¿Y qué frontera, verdad? México, Estados Unidos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva intento realizar esta desafiante ponencia. Y aquí estoy, ustedes me ven al lado izquierdo, ahí estoy yo. La metodología que seguí fue la de recoger de voces de muchos jóvenes, particularmente de América, también no salen allí en el mapita, ¿verdad? Portugal y España, más o menos de 10 países, preguntas, y nuestro medio, nuestro canal para poder tener un diálogo fue un grupo de rap fusión que se llama Calle 13 de Puerto Rico. Entonces, ese fue el momento en el cual pudimos dialogar y compilé información para presentar entonces desde la perspectiva de estos, desde su lado, de ese grande poliedro en el que estamos, lo que ellos pueden sentir y representar de lo que es esta condición juvenil, si podríamos englobarla así,
y esas necesidades educativas. De alguna manera tratamos de llevar este diálogo y por eso hablo en plural, porque buscamos precisamente compilar información con ellos, dialogarla, entenderla, y nuestro vehículo para hacerlo fue precisamente algunas letras de la música que para muchos se considera irreverente, de Calle 13, un grupo que empezó como reggaetón, después así un poco de salsa, de rock, etcétera, porque se fusionó con tantos, hasta con grandes trovadores cubanos, ¿verdad? Y de otros grandes representantes de toda América. Bueno, siendo así entonces, empezar también no solamente inspirado pues en estos textos que nos llevaron al diálogo, sino también basado en algunos autores como Néstor García Canclini, que él trata de entender la interculturalidad desde tres grandes disciplinas. La antropología, que de alguna manera muestra esas diferencias, la sociología, que ayuda también a descubrir las desigualdades, y la comunicación, que nos lleva sobre todo a establecer esta situación de estar conectados o bien desconectados. Entonces, basado en estas tres disciplinas y argumentándonos, ¿verdad?, bajo la interpretación de algunas letras de la canción de Calle 13, pues comienzo esta ponencia, ¿verdad?, hablando de este primer punto, diferentes. Hay un autor que se llama Manuel Valenzuela, que señala que la condición juvenil es un concepto vacío, que solamente tiene sentido si comienza a nutrirse de algunos elementos, sobre todo pues lo que son su datación, su ubicación dentro de la historia y también esta situación relacional. Solo así entonces podría entenderse la juventud, para que ya no hablemos como si fueran todas homogéneas, uniformes, simplistas. Entonces es así como adquiere sentido, ¿verdad? Juventud, ¿dónde? Juventud, ¿cuándo? Juventud, ¿en relación a quién? Y bueno, precisamente al hablar de ser diferentes, vemos que hay una grande variedad. Y en una de las letras de Calle 13 así dice, ¿verdad? En el mundo hay gente bruta y astuta. Perdón mis léxicos, ¿verdad? Pero son sacados de estas canciones que tienen, como decía, un tanto a veces de irreverencia en algunos espacios. Dice, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Haciendo precisamente estas preguntas con los chicos de diversas nacionalidades, compilábamos las canciones que más les significaban y daban sentido. Y bueno, una de estas precisamente acentúa esa grande diversidad. Hay de todo, pero que el joven se siente bien porque hay de todo. Y hay esas diferencias para encontrarse. Invito a otro autor que se llama Amartya Sen, que habla que también hay muchas identidades, no solamente una en la persona, ¿verdad?, en las cuales puede sintonizar o bien desencajar de otras personas que tienen otras identidades. Por ejemplo, el deporte, ¿no? Yo le voy a tal equipo, pero a aquel le va otro. Pero hay otras muchas cosas en las cuales tenemos en común. Infelizmente, si se acentúa esa única diferencia, se corre el riesgo de llegar a violencia, porque nada más exacerbo una identidad. A veces es la religión, a veces es la nacionalidad, a veces es un gusto, etc. Bueno, pues eso se representa a través de esto, ¿verdad? Como lo sigue diciendo en su música, hay religiones, hay ateísmos, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos porque no hay nadie como tú. Y bueno, si se conocieran la música estaríamos hasta medio bailando. Interesante entonces que se tenga ante esta visión de diversidad también la dificultad de encontrar esta identidad que marque rumbo. Y lo señalaban varios de estos jóvenes al decir, bueno, pues no tengo todo calculado ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Que de alguna manera pueden ustedes notar esa simplicidad también en las juventudes. Que basta a lo mejor ni siquiera el lenguaje o que tengamos distinta religión. Si hay una primera expresión, y yo creo que esto nos recuerda a los salesianos, a Don Bosco, ¿verdad? Si hay una sonrisa y una de vuelta, ya establecimos un vínculo, una identidad en esta grande diversidad en la que nos encontramos. Y bueno, podríamos señalar tantas cosas de esto en relación a las expresiones, pero por el tiempo
me voy más adelante para decir que si en algún momento muchos de los estudios iban como en la línea de Maffesoli, que señalaba que las juventudes se pueden distinguir entre emos, cholos, punk, pandrosos, etc., hoy no podríamos decir tanto, porque inclusive en algunos casos se llegó a la expresión de tribus urbanas, como para establecerlos por estas diferencias que yo me atrevo a decir cosméticas. Creo que hay una diferencia más radical y transversal que vale la pena que nosotros descubramos. Y en esta yo me baso también en una descripción que hace Rosana Reguillo, una especialista también en juventudes de Guadalajara, mi ciudad natal, que dice que hay dos grandes diferencias entre las juventudes. Una, que es precaria, porque no tiene posibilidades de acceder a tantísimas cosas, ni tampoco alternativas para poder elegirlas. Y la es aquella que las posee. Nosotros revisamos, quizá muchas de nuestras presencias en el mundo de los salesianos están allí en ese primer rango, donde no hay ni accesos ni alternativas para estos chicos, para estos jóvenes. Es decir, aquellos que se encuentran en una situación complicada porque en esta estructura social no encuentran una posibilidad para elegir su opción de vida porque son muy escasas las oportunidades o la situación les a que el único acceso que tengan sea alguna inscripción en algún grupo, muchas veces no favorables. Son pues entonces estas grandes diferencias las que a veces dificultan lo que esta expresión de la canción dice. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa. Es decir, cómo es posible que aún en situaciones complicadas como aquellos que carecen de accesos y alternativas, se pueda también dar un paso a la diferencia. Por eso también como remata otra de sus canciones, ¿verdad? Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Por eso decimos diferentes, sí, pero integrados. Y aquí me remito entonces para esto, que muchos de esos jóvenes están con estas ganas. Y aquí es donde entran muchas de las formas en que las juventudes, aquellas de los contextos en las cuales yo vengo, buscan. Es la de solidarizarse, de encontrarse con aquellos que también se encuentran en una situación más desfavorable y ellos quieren acentuar ese elemento de vínculo y dejan de lado otras diferencias. Y los jóvenes nos enseñan mucho eso. Yo tuve esa grande experiencia a través de los medios, porque mis entrevistas no crean que iba a los países, Lo hacía por Facebook, por Twitter, pues por el mismo WhatsApp y todos estos medios en que los jóvenes pueden realmente comunicar y transmitir sus experiencias. Y allí encontrábamos ese espacio donde ellos sumaban y llamaban a otros que no se conocían, pero esta causa los movía a hacer identidad. Por eso esa participación cabe muy bien resaltar. Y aquí no importan las diferencias, ¿verdad? Como dice esta música, tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja, nos complementamos como novios, tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Fácil y yo me fajo, tú sudas perfume y yo sudo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a pata, tú comes filete y yo carne de lata. Cómo aún en estas grandes oposiciones, ¿verdad?, estructurales, son capaces de amarse y quererse, porque esta canción habla de esos que se hacen novios de clase socioeconómica tan diferente, ¿verdad? O esta canción de Latinoamérica tan bonita también que expresa ese grupo que en un principio era reggaetón y rapero. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. Soy la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Soy una canasta de frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Perdón. Es para señalar precisamente cómo uno se apropia de diferentes y la participación que la tienen muy marcada los jóvenes. Sí, diferentes,
pero participativos, insisto. Sobre todo, lo dice James Scott, cuando hay opresión, la resistencia se nota mucho más. Y a veces, o la mayoría de las veces, no es frontal, es sutil, es por atrás, es de una manera tan especial. No sé si se conozca la expresión, pero en Facebook, en mi país, en muchos de América Latina, le llamamos memes. Esa manera de ridiculizar a aquel ante quien yo me siento impotente de reclamar, ¿verdad? Sea un presidente, sea un político, sea un poderoso, yo busco ahí mi desquite. Y bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Por eso esta canción, por ejemplo, que es del último álbum, lo refleja mucho cuando dice, el Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132, me faltó ahí un 2, ¿verdad? Que era un movimiento grande que surgió en México, y 15M, que en España. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, porque con solo una persona ya empieza a cambiar el mundo. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Y yo creo que en esto los jóvenes nos llevan mucha delantera, ¿verdad? Porque ellos lo saben hacer tan bien que rápido suman y convocan y todo se siente parte. Y lo hemos visto a nivel global, yo creo que sobran los ejemplos. Así pues, entonces, ante estas diferencias encontramos esa participación tan fuerte, que bueno, nos hace pasar a esta otra de desiguales. Son 3 las que voy a decir, espero me alcance el tiempo. Desiguales. Esta de desiguales, sobre todo nos referimos a esos capitales a los que uno puede acceder o no acceder. El capital cognitivo escolar, muchos de nuestros jóvenes alcanzan a llegar hasta cierto nivel escolar de conocimiento académico, otros en lo que es el capital social y un tercer capital, el capital político, que hoy me quiero sobre todo acentuar en este último, porque muchos sienten malestar, eso me lo hacían ver, sobre todo porque la sociedad les quiere mantener como sujetos de tutela y no como protagonistas, no como gente que también sea capaz de proponer y de marcar pauta, de marcar tendencias. Y creo que nos han demostrado que sí hacer, y bien, solo que a veces nosotros en esta desigualdad queremos acentuar precisamente esa diversidad de estatus. Y bueno, estos nos han reflejado que tienen esa capacidad. Sobre todo las desigualdades ha llevado a la movilidad, algo que nos toca mirar por todas partes. Y se reclama mucho en esas canciones como la que dice Pal Norte, de este mismo grupo, en la que expresa, y es que en mi país nada ha cambiado. El rico se hizo más rico y el pobre sigue fregado. Por eso venimos de ilegales aguantando insultos y tratos de animales. Hay mucha sensibilidad a esto y creo que ellos también la pueden representar, aunque a veces también son parte de esta desigualdad, cuando también lo asumen de manera negativa, esa su forma de ser protagónicos. Viene una pregunta en otra de sus letras de esta misma canción. ¿Usted cree que yo quería dejar a mi gente? ¿Usted cree que yo quería ser un hijo ausente? Mire, residente, mi pueblo también reza para que ya el país deje de andar de cabeza. La vida de ilegal es vivir en el infierno, pero yo me vine al norte por culpa del gobierno. Bueno, aquí no vamos a politizar, simplemente el hecho de sentir que el sujeto, y esta es una de las cosas más complicadas, la sociedad, particularmente en el joven, muchas de las veces le deposita toda la responsabilidad o bien la culpabilidad de su situación, incriminándole al sujeto como si fuera el único responsable de su situación, cuando a veces la estructura misma no le ha facilitado ni la participación, ni los accesos, ni las alternativas. Pero decimos sí, desiguales, pero participativos, así como también lo veíamos con la parte de ser diferentes, que buscan integrar en ellos lo de muchos. En la desigualdad vemos en ellos con la participación su búsqueda de equilibrar la balanza de la desigualdad.
Y ellos hablan sobre todo de la unión. Una de las tendencias más fuertes que me ha tocado seguir en América, sobre todo cuando hubo un acontecimiento fuerte en México y que creó un movimiento de los 43. También hicimos en Ciudad Juárez con los jóvenes esta dinámica de dialogar. ¿Qué pensamos? Estamos muy al norte, esto pasó en Guerrero, que es el sur. Y bueno, surgía esta misma inquietud de decir, la unidad nos puede hacer que las cosas cambien. Y ellos hablan así en esta canción, o a través de Canción de Calle 13, se sentían identificados en esta. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Y bueno, viene otra que es mucho más larga, no la leeré toda, pero sí habla sobre todo de una expresión muy fuerte que se refiere a esta cuestión de la desigualdad y que a veces ha creado una cuestión terrible, que es una gran enfermedad, que es la de acostumbrarnos a esa desigualdad. Y entonces la traducimos como aguante, el aguante, aguantar. Inclusive muchas veces como un grande valor, al modo del estoicismo, ¿verdad? Resiste, aguanta. Y lo peor es que podemos poner en el mismo nivel una situación de un aguante como algo normal o algo, digamos, natural, como sería aguantar la respiración si me sumerjo en el agua, a aguantar una situación de desigualdad y de, por ejemplo, injusticia social por la raza, por su fe, por alguna cuestión. Las equiparamos. Por eso esta canción es muy interesante porque mezcla las dos situaciones. El aguante como una cuestión natural, como aguanto a que llegue el camión, el bus, a decir también aguanto a que el rico siga explotando al pobre, o aguanto que esto sea lo único que se me valore. Y bueno, esta canción lo expresa así, ¿verdad? Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Esta es más difícil de traducir, por eso es también complicado que la diga. Me paso al tercer punto, que también intenta definir la condición juvenil actual. Llevamos diferentes, desiguales y la tercera, desconectados. Es decir, cómo de pronto estas mismas carencias de alternativas, ante esta falta de opciones, nos llevamos esta situación de a veces infelizmente encontrar opciones de sentirme parte de, por ejemplo, en las estructuras del crimen organizado. Desde el lado del poliedro donde yo estoy, esto sucede mucho. Y hoy en día podríamos decir que hasta desde los 12 años ya están siendo reclutados. Menos de 25, casi todos. Y es triste ver cómo en estructuras de crimen organizado estén reclutándose muchos ante esta búsqueda de sentirse conectados con un algo. También existe otro elemento que son la diversidad de ofertas y ofertadores de sentido. Por ejemplo, buscan modelos y a veces puede ser un deportista, son fans de un seguidor de fútbol o de un artista de moda, pop, y hasta la forma de vestir, etcétera, se liga y se vincula porque encuentran desconexión con otra realidad y ya no encuentran ellos su propia manera de trazar su plan de vida, sino que se hacen meros imitadores. Hay una diversidad pues muy grande de ofertas y a veces no encuentran ellos ese lugar. Y la última, este mercado, a través de esas ofertas de identidad, que muchas de las veces les hace sentir a los jóvenes mero objeto de consumo. Es el público favorito de las grandes empresas del marketing para ofrecer productos al joven, ¿verdad? Por lo general. Y se ven ellos, pues, este objeto, una cosificación de los mismos. Pero veámonos también este lado positivo. Si decíamos diferentes, pero integrados, desiguales, pero participativos, aquí decimos desconectados, pero vinculados. En este caso existen las tendencias de buscar una membresía o pertenencia, por eso son los más eficaces y buenos en este mundo digital en el que nos encontramos. También en el papel de las creencias y búsquedas de sentido. Vemos precisamente a raíz de este posmodernismo también que se señala estas formas o búsquedas de sentirse parte y encontrar una identidad,
o aunque no tenga este nombre o tenga otro, pero es una búsqueda de sentido en algo. Y ahí va esta manera de querer sentirse alguien con otros. También esta relevancia del consumo como un factor constituyente de identidades está allí presente y lo vemos en ellos. Pero yo quisiera detenerme pasando sobre todo después de ver cómo los jóvenes o las juventudes se encuentran en esta situación, pero que buscan la integración, de ser desiguales, pero que buscan la participación, que están desconectados, pero ellos buscan esa vinculación. Cómo nosotros, educando o buscando ser educadores, hemos de sentir un patio, este punto de intersección. Néstor García Canclini señala que no es tan bueno ya concentrarse en uno de los polos, ¿verdad?, sino en el medio, en esta intersección, para allí encontrar elementos comunes que favorezcan lo inevitable de este encuentro. Por eso, aquí sí voy a decir 3 palabras, ¿verdad?, un poquito técnicas o neologismos. Tendríamos que ser en ese patio axiológicos. Esto lo tomo de un autor también, Svetan Todorov, que dice que es ser axiológico porque con el otro, ese otro que está ahí delante de mí, yo siempre pongo un juicio de valor. O es bueno o es malo, es mejor o peor que yo. También somos, en ese sentido, praxeológicos, porque en relación con el otro, o quiero que el otro piense como yo, hable como yo, vista como yo, o al revés, empiezo yo a hacerme como él, vestir como él, etc. Es como un trueque, o me asimilo, o soy un asimilador, o un asimilado del otro, o de esos otros. A veces quizá con los jóvenes podríamos ser así, de hecho lo somos. Somos axiológicos, somos praxeológicos y también somos epistémicos. Es decir, busco conocer a ese otro o simplemente soy indiferente y no quiero, no pretendo conocerlo o dejar que él se dé a conocer por mí. De alguna manera todos tenemos estas 3 maneras en ese patio. Y creo que una de las formas en que nosotros podríamos intervenir es manejar estas 3 formas de una manera educativa. Cómo ser axiológico, cómo ser praxeológico, cómo ser epistémico con estos jóvenes en esta condición que ya he señalado, de estar diferenciados, de estar desiguales y de estar desconectados. Por eso me atrevo a poner un poquito en esta línea que por ser diferentes podríamos educar o bien suscitar para la integración. Por ser desiguales, educar o fomentar esa su participación, dado que la tienen ahí como tendencia inherente, ¿verdad? Y por estar desconectados, educar o bien facilitar su vinculación. En esa intervención educativa, con lo axiológico, sensibilizamos las diferencias y estimulamos la integración. Sobre todo recordando pues que para estar con esta grande diversidad de juventudes, buscamos una intersección, un punto, algo que nos... Como pensando en aquella expresión de Don Bosco, ¿sabe silbar? Él le buscó hasta que encontró un eje de encuentro y ahí comenzó este fluir de comunicación en estos dos, en el adulto y el adolescente, que eran diferentes, que había desigualdad entre ellos de formación, de conocimiento, etc. Y también que estaban desconectados, se creó un primer vínculo. Así pues, entonces, con eso, siendo axiológico, podríamos quizá estimular una integración. Con lo praxiológico, sensibilizamos las desigualdades y suscitamos la participación. Porque me siento distinto que el otro, porque tuve una opción diferente, porque tuve una educación distinta, pero puedo, junto con este otro, apoyar las causas de otros para hacer un mundo más equilibrado. Y con lo epistémico, propiciamos acercar y conectarnos para una vinculación con los jóvenes. Y bueno,
Eso es lo que yo les expondría, sobre todo señalando en esta vuelta a músicas de Calle 13, una especie como de alegoría con este grupo. Calle 13 ciertamente no podríamos decir que refleje a todas las juventudes. Sería tan ambicioso como el que yo quisiera aquí decirles cómo es la juventud en el mundo hoy en día. Pero sí refleja o representa a muchas voces de ellos en quienes estuve yo trabajando en la entrevista, no solo por lo que las canciones en sus letras expresan, sino también por lo que este grupo ha estado experimentando. Es decir, un atrevimiento a cruzar umbrales que los tenían ya delimitados con un estigma. Por ejemplo, ellos eran un grupo de reggaetón, así se les clasificaba. Y después comenzaron precisamente a animarse con otros géneros musicales, a asociarse, como muchos grupos lo hacen hoy en día, y que también las juventudes se sienten identificados, muchos de ellos, en este tipo de experiencias, de fusionarse con otros distintos, de ir más allá de lo que el imaginario social marca como correcto, como bueno, como justo o equilibrado. Y entonces en este ir y venir crecen y se sienten bien. Como este grupo creció y se sintió bien, creo yo, porque ha crecido, dado que ya su público es muchísimo más amplio en toda América, o Iberoamérica se le conoce, y también porque pues ha ganado muchos premios como son los Grammys. Y ciertamente eso vemos también en las juventudes cuando se identifican con este tipo de cosas. El decir cómo atreverse a ir más allá y cómo inclusive el mundo digital en el que ellos más fácilmente se mueven les ha suscitado un crecimiento no solamente de tener miles de amigos virtuales, sino también el atreverse a tener contactos con aquellos otros que en otros tiempos, décadas atrás, no muchos años, parecería imposible y que hoy ellos lo ven como una realidad. Así entonces quise yo desde alguna manera, desde un ángulo, intentar presentar estas juventudes. Quizá no son grandes elementos teóricos, pero sí al menos el querer colocarnos en un patio, sea virtual, sea físico, pero sobre todo muy simbólico, en el que con las herramientas inherentes que tenemos de ser axiológicos, praxiológicos y epistémicos en nuestra relación con nosotros, pues busquemos que los jóvenes, ante una realidad que es ineludible, de que la estructura social les hace diferentes, les hace desiguales y les hace desconectados, bueno, pues nosotros eduquemos o facilitemos también a través de nuestra participación el que sean integrados, el que sean vinculados y el que sean participativos. Gracias.